A veces vemos que cuando llegan los tiempos de oración, especialmente los jóvenes y algunos hermanos, ya no tienen nada que decirle al Señor. Se quedan callados, observando al que está orando, escuchando al que está orando. No tienen mucho que hablar, ¿verdad? Pero si aprendemos estos puntos que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos para cómo orar, tendremos mucho que hablar con nuestro Señor. Primeramente dice, la oración debe ser dirigida al Padre. Cuando debemos orar debemos decir, dice Jesús, Padre nuestro. Es decir, la oración tiene que tener una dirección. Es como una carta. Debe ir dirigida a alguien específicamente. Y la oración debe ir dirigida al Padre. Por eso el Señor Jesús enseñó diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Segundo, santificado sea tu nombre. Significa de que nosotros debemos de adorar a Dios, de adorar al Padre. La adoración debe ser un tiempo donde expresas tu admiración al Padre, a Dios. Debe ser un tiempo donde tú le expreses las mejores palabras de amor hacia Él. Tercero, venga a nosotros tu reino. Si tú ya estás orando, si tú ya estás hablando con el Padre, es porque su reino ha llegado a ti. Pero el reino de Dios ya llegó a toda tu familia. El reino de Dios ya llegó a tus amigos, a tus familiares que aún no han conocido a Jesús. Es una petición al Padre para que el reino de Jesucristo llegue a nuestros seres queridos que aún no han conocido a Jesús. Es pedir a Dios para que nuestros familiares conozcan a Jesús. Luego dice, hágase tu voluntad. Lo que significa, en la oración, debe decirle al Señor, Señor, si es tu voluntad, pues está bien. Y si no, pues Señor, lo que yo deseo es hacer lo que tú quieres, no que se haga lo que yo quiera. Cuando le decimos al Señor que se haga tu voluntad, estamos también reconociendo de que el Rey es Él y no nosotros. Cuando nosotros entramos a esa parte de la oración y nosotros no le decimos eso al Señor, entonces estamos poniendo a Dios en un nivel más bajo, donde nosotros somos los que le damos órdenes a Dios. Señor, quiero un carro. Señor, quiero una casa. Señor, quiero esto. Pero nunca le preguntamos cuál es su deseo para nosotros. Nosotros tenemos que pedirle al Señor, pero con respeto, y diciéndole siempre que se haga tu voluntad en mi vida. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Llega el tiempo entonces, hasta ese momento, donde nosotros le pedimos a Dios que nos provea para todo lo que necesitamos, reconociendo de que Él es nuestro proveedor. Recordemos lo que dijo el apóstol Pablo: mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. No debemos de afanarnos, de preocuparnos de lo que viene adelante. Confiemos en el Señor, que si Dios cuida de las aves, cuidará también de nosotros. Pero Él quiere que le pidamos lo que necesitamos. Ese es el punto número 5. Danos hoy el pan de cada día. Número 6 es perdona nuestras ofensas. Debe de haber un tiempo de pedirle perdón al Señor por lo que hacemos diariamente. Entonces en ese tiempo es donde nosotros pensamos en las cosas donde nosotros fallamos. Verbalmente, porque pecamos con nuestros labios. A veces decimos cosas sin sentido, ofendiendo a personas. A veces con nuestros labios criticamos
Y eso es pecado delante de los ojos de Dios. Debemos pedir perdón por lo que hablamos. Hasta debemos de pedir perdón por lo que pensamos. Porque a veces tenemos malos pensamientos. Debemos de pedir perdón a Dios por lo que deseamos. A veces hay malos deseos dentro del corazón. Señor, perdóname, podemos decirle al Señor, por cosas malas que a veces deseo. Y incluso debemos pedir perdón al Señor por nuestras malas acciones. Y número 7, debemos de pedirle a Dios protección. En estos tiempos en el que nos ha tocado vivir, donde se habla mucho de la enfermedad, el COVID, ¿existe? Claro que sí. ¿Está afuera? Sí. Pero debemos de pedirle al Señor protección para que suceda lo que dice el Salmo 91 en nuestra vida, que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. El COVID es una peste. Él te protege, pero Él desea que tú tengas una comunicación con Él, que tú le pidas protección. Y por último, como punto número 8 en la oración, es: no permita, Señor, que caiga en tentación. Que cada vez que oremos le pidamos fuerzas al Señor para no caer en tentación. Vivimos en un cuerpo carnal, donde tiene deseos que van en contra de los deseos de Dios. Y debemos pedirle al Señor que nos dé esa fortaleza para no pecar. Entonces, mi amado hermano y amigo, los puntos de la oración son estas. Si tú las practicas, tú las escribes uno a uno, te darás cuenta de que tendrás mucho que hablar con el Señor. A veces vemos que cuando llegan los tiempos de oración, especialmente los jóvenes y algunos hermanos, ya no tienen nada que decirle al Señor. Se quedan callados, observando al que está orando, escuchando al que está orando. No tienen mucho que hablar, ¿verdad? Pero si aprendemos estos puntos que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos para cómo orar, tendremos mucho que hablar con nuestro Señor.